Si nos dice de que 88 mineras están en proceso de formalización y solamente se ha hecho algo más de 1000 y se pretende extinguirlas, entonces deberían decirnos ¿y a quién beneficia la extinción de las mineras? Eso deberíamos tenerlo bien claro, ¿no? Porque aparentemente se insinúa de que habría una política para exterminarlas. Y ese exterminio, ¿a quién favorecería? Bien, pues es la oportunidad entonces de que este tema nos sea esclarecido por el señor Jorge Sánchez Bazán, secretario general de Asuntos Jurídicos en AMIN, a quien recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes, señora congresista Francis Paredes, ex congresista Amado Romero, luchador para las políticas públicas de la pequeña minería, doctor Alberto Rojas, bueno, un promotor de las normas de pequeña minería desde el año 2012, dirigentes de las federaciones y asociaciones mineras a nivel nacional. Hagamos un mea culpa respecto al tema de formalización minera. Tenemos actualmente 88.000 inscritos. El doctor Alberto dijo que existen formalizados aproximadamente 10.000. 10.000 es el general. Hay que tener en cuenta que ese 10.000, si hablamos en cifras, viene a ser el 10%. Tenemos 10 años promoviendo el tema de la pequeña minería desde el año 2012. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una tasa de 1%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿nos estamos formalizando o no nos estamos formalizando? Actualmente existen 27.138 instrumentos ambientales presentados a nivel nacional. Hemos hecho las coordinaciones a nivel regional con distintos gerentes regionales de energía y minas y directorios regionales de energía y minas, y nos dicen que esos expedientes prácticamente se quedan en el olvido. No existe personal calificado en las direcciones y gerencias regionales de energía y mina para poder evaluar esos estudios. Incluso de forma particular, hace una semana estuve en la región Ancash y me entrevisté pues con su área legal técnica y nos informaron que no tenían presupuesto para la supervisión. Incluso nos indicaron que en el caso que si deseaban que se vayan a fiscalizar nuestras actividades, nosotros teníamos que pagar, cosa que no está contemplado en su TUPA ni en su ROC. Algo lamentable, ¿no? Algo lamentable. Respecto a los aportes de comercialización y exportación, hay que aclarar muchos puntos. En lo que respecta a mi persona, yo soy gestor comercial y una empresa de los Emiratos Árabes. Existen distintas empresas mineras a nivel nacional donde nuestro comité les da educación respecto a la exportación en diferentes regiones del país, pero tenemos demasiadas trabas burocráticas. Hay que tener en cuenta que el año pasado han habido más de 20 o 30 inmovilizaciones. ¿Y qué significa una inmovilización para un pequeño productor minero? Prácticamente el asesinato. Hay que tener en cuenta que 10 o 15 kilos de oro que se quiere exportar de forma mensual o trimestral para el minero significa todo. Significa circuitos económicos locales para sus familias, promoción de maquinarias, consumo de explosivos, entre otros. Respecto al hincapié que hizo el dirigente Edgar, hay que tener en cuenta que el 47% del exportado en el año 2019 y 20 significan más de 3.978 millones de dólares para el fisco peruano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En lo que respecta a mi persona, yo he sido asesor en el país vecino de Bolivia. Hemos generado exportaciones desde el país boliviano y nos hemos dado con la sorpresa que casi el 50% de exportación de oro de Bolivia es oro peruano que ha cruzado en la frontera sin ninguna medida ni control. Y se preguntarán, ¿qué tiene Bolivia a diferencia de Perú? En Bolivia, las cooperativas mineras
solamente se declara el pago de impuestos. Eso es lo que le importa al Estado boliviano, a diferencia del Estado peruano, que tenemos que declarar el origen y la trazabilidad. A veces nos preguntamos, pues, dentro de las instituciones aduanas y Talma, ¿qué criterios tienen ellos para demostrar la trazabilidad del oro? ¿O qué es la trazabilidad del oro? La trazabilidad del oro consiste desde el mineral en roca que el minero explota desde sus minas hasta la barra que llega pues a distintas refinerías en los Emiratos Árabes, en Dubái, joyeros en Estados Unidos. En lo que respecta a nuestras incautaciones, nosotros hemos presentado toda la documentación debida. 1500 folios, levantamiento de observaciones 800 folios, otro levantamiento de observaciones 400 folios. ¿Y cuál es el criterio que utiliza aduanas conjuntamente con SUNAT? Se lava las manos y dice, comuníquese al Ministerio Público. El oro se va a Pronavi e inician un proceso de lavado de activos y pérdida de dominio que demora 8 o 10 años. Hay que tener en cuenta que durante ese tiempo el minero pues está asustado, está criminalizado, está penalizado. Una persona que ha sido inmovilizada con material de oro, no hay ninguna empresa para el tema de comercializar o generar algún tipo asociativo de negocio, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que evaluar de forma conjunta. Lo otro, el tema de las cuentas bancarias. Se acercan los mineros y nos indican, doctor, nosotros queremos exportar nuestros minerales, y no solamente el oro. Hay que tener en cuenta que se exporta hierro, se exporta cobre, se exportan minerales polimetálicos. Y nos indican, nos vamos al BCP, tiene nombre de minera inscrito en el REINFO y simplemente no nos quieren aperturar. Y las que ya están aperturadas, las cierran. Nosotros hemos tenido una entrevista ya con algunos gerentes de algunas sedes del BCP. Y lo que nos comentan ellos es la falta de coordinación con las instituciones públicas del Estado. Aprovechando la presencia del doctor Alberto Rojas, sería importante formar un grupo multidisciplinario, ¿no? Hay que tener en cuenta que al minero en el año 2014, cuando existía el Registro Nacional de Declaración de Compromiso, para que se mire al registro de saneamiento, le exigían su RUC. Minero, saca tu RUC, ahora yo te voy a fiscalizar. Pero ¿cómo tributo si no puedo generar una cuenta bancaria? Prácticamente me están implantando que yo sea informal, que yo no pueda tributar. Entonces por eso es que entran a tallar los facturadores, gente que está inscrita en el REINFO y solamente utiliza la documentación. Ponemos un caso práctico, el tema de la minera Calpa, allá en Arequipa. Es una asociación de mineros conformada por aproximadamente 3.000 personas. Dentro del proceso de formalización de una concesión existen 92 personas inscritas, 60 personas tienen la capacidad de vigente, hay 30 suspendidos. Pero hay que tener en cuenta que ¿quiénes facturan todo el mineral? 5 o 6 personas. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo demás? La gente que se hace rica es la que factura. Al minero que está en proceso de formalización, le pagas el valor 10 o 20% debajo del mercado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sensibilizar esos términos y acuerdos para poder apoyar al minero que está en las minas. Los mineros que están en las minas inicialmente se les veía como personas criminalizadas y se les ve hasta ahora. Hay que tener en cuenta que tenemos mineros presos por el tema de minería ilegal. Y no solamente la minería ilegal, existe la minería ilegal del oro, sino también de los no metálicos. Los principales proyectos desarrollados dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana han sido abastecidos por canteras de Caraballo, de Comas, de Callao, de Ventanilla. ¿Y quiénes son los compradores de estos agregados de construcción? Son transnacionales. En el caso del Callao y Ventanilla, el que está comprando para la ampliación del puerto del Callao es la empresa Deep World, que tiene los aeropuertos más grandes del mundo. Y simplemente ahí tampoco se ha identificado pues quién es informal, quién es ilegal. Hay personas que solamente con su inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera están vendiendo, a pesar que la concesión minera está extinguida o está en petitorio minero. Es algo
Es un encargo muy importante que la Dirección General de Formalización Minera, conjuntamente con sus gerencias y direcciones regionales, van a tener que tomar en cuenta, van a tener que evaluar. Hay que tener en cuenta, a nosotros se nos acercan las mineras o personas naturales que están formalizadas o en formalización y me dicen: doctor, ¿cómo esa transnacional puede comprar a mi vecino que su concesión está extinta pero mantiene un reinfo vigente? Mientras que a mí me han pedido mi gafón, mi plan de cierre, autorización de uso de aguas, me piden mi certificado de inexistencia de restos arqueológicos, me piden mi plan de cierre de minas. Entonces, ¿qué estamos evidenciando acá? Que al minero que está en vías de formalización o está formalizado, lo fiscalizan más que al que no tiene nada. Ayer tuve una reunión importante con el coronel de la Policía Ecológica para poder llevar esa problemática de Ventanilla y Callao y también para hacerle llegar las propuestas que hay en el puerto de Chancay. Hay que tener en cuenta que el abastecimiento de roca para ese puerto tan importante, un puerto privado para la minera Volcan, va a ser abastecido por la pequeña minería. Pero hay que tener en cuenta que toda la pequeña minería que está en los alrededores del puerto de Chancay, nadie tiene permiso para el uso de explosivos. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque tienen que tener el carnet de manipulador, tienen que sacar su certificado de operación minera y bueno, un poco de los trámites engorrosos que se tiene que tramitar en su carnet. Hay que tener en cuenta que el minero que está en proceso de formalización evita todo eso y ¿qué hace? Lo está tercerizando. Una empresa que sí tiene los permisos se lo terceriza y a nombre de la empresa están facturando. Respecto al tema de la implementación de los presupuestos para las direcciones y gerencias regionales, hay que tener en cuenta que si ponemos el caso puntual de Madre de Dios, se ha implementado que la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios cuenta con 500.000 soles para promover la pequeña minería y minería artesanal, fiscalización, control, capacitación. Pero hay que tener en cuenta que se gasta 500 millones de soles en interdicciones. Entonces, si hacemos analogías o proporciones, tenemos un estado inquisitor hasta el día de hoy. 500.000 soles para promover la minería y 500 millones para interdictarla. Yo dejo esta pregunta a criterio de todos ustedes y a modo de reflexión. Igual transmito la preocupación de las dirigencias mineras nacionales al director Alberto Rojas Corteana, que es un buen profesional. Hay que tener en cuenta que el doctor desde su despacho ha tratado de promover también las actividades mineras, pero lamentablemente dentro del proceso de formalización tenemos trabas insubsanables, como es el contrato de explotación y la autorización de terreno superficial. Lamentablemente dentro de las políticas de Estado nosotros no podemos expropiar. Por eso, si el titular minero no nos quiere dar contrato de explotación, simplemente nuestra formalización será inviable. Lo mismo que el terreno superficial. Así que debemos implementar el tema de particularidades legales para proponerlas al Estado. Obviamente no transgrediendo nuestra Constitución. Ese es el aporte que hago desde mi lado. Gracias. Agradecemos la participación del representante Jorge Sánchez Bazán, de la Secretaría Nacional de Economía del Centro Nacional de Mineros del Perú.